grandesmaestros.unam. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar en este curso. Me honra que mi universidad me haya convidado por segunda ocasión a este ciclo de grandes maestros. Como ustedes se podrán dar cuenta, el hecho de tener otra forma de vampiro, que es la cámara de televisión, pues siempre impone y lo obliga a uno a tratar de ser lo más preciso posible. Sin embargo, trataré de que esa precisión no altere la pasión que uno debe poner en estos asuntos. Como tenemos solamente 8 horas, y en 8 horas tenemos que tratar de cubrir una serie de temas que a todos nos interesan, les voy a explicar más o menos la dinámica que vamos a llevar a cabo. La sesión de hoy vamos a hablar sobre la vida de Bram Stoker, su biografía, los principales problemas que quiero tratar en torno a su persona. La sesión del martes, de mañana, vamos a hacer una lectura comentada de la novela. Ya al final de la sesión de esta sesión hablaremos sobre las diferentes versiones que existen de la obra. Seguramente cada uno de ustedes tiene la propia, tiene la preferida. Si no la leen en el idioma original inglés, pues también tendrán su propia versión que han consultado o que los ha acompañado a través del tiempo. Hablaremos de todas ellas. En la tercera sesión tendremos lo que llamamos herencias de un clásico, literatura, cine y mitología, donde se examinarán las diferentes transformaciones que ha tenido el personaje creado por la imaginación de Bram Stoker. De ahí el título de nuestro curso. Cuando hablamos del hombre que creó al vampiro, me estoy refiriendo a Bram Stoker como el creador, el forjador de los elementos centrales del mito del vampiro. Dice nuestro gran Jorge Ibargüengoitia que sabemos más de los vampiros que de los otomíes, lo cual no deja de ser una ironía, dice Ibargüengoitia, porque los otomíes existen en número de 300,000 en nuestra República Mexicana, tal vez por desgracia ahora sean menos, desde el momento en que Ibargüengoitia escribió eso, pero si uno le pregunta a un niño los elementos fundamentales de la sintaxis del vampiro, de la estructura, de cómo nace, cómo se combate, cuáles son sus características centrales, un niño lo sabrá decir. A todo eso contribuyó enormemente Bram Stoker, y eso es lo que vamos a tratar de examinar. Un clásico nace con una serie de oposiciones en el momento de su gestación y posteriormente es reconocido. Por eso a cada momento hago la comparación de Drácula con Moby Dick de Herman Melville, una novela que resume toda la literatura marítima anterior a él, pero que la transforma y le da elementos que la convierten en un poema alegórico. Y es interesante, lo vamos a ver, examinar el paralelo entre el destino de Melville y el destino de Bram Stoker, con todo y que, desde mi punto de vista y el de la crítica, por supuesto Melville es un autor mucho más importante, que es lo que vamos a tratar de examinar también en esta sesión. Por supuesto, en esa tercera ocasión, el jueves, en nuestra clase versará mucho sobre el cine. Podríamos dedicar toda una sesión, o todo un curso, perdón, al tema, pero aquí mi propuesta consiste en elegir 10 fragmentos de 10 películas que me parece que tocan puntos sensibles del tema que nos ocupa. Ya las veremos en esa sesión y ya ustedes me dirán también en su momento las películas que les parece que están fuera o cuáles son las que a ustedes les gustaría haber visto. Es una selección absolutamente personal y arbitraria la que les traeré para compartir. Finalmente, la cuarta sesión, Drácula en escena,
se refiere a examinar las principales obras teatrales que se han hecho en torno a la novela, desde la que Hamilton Dean y John Balderston hacen en 1927, que sirve de base para la película de Todd Browning, personificada por Bela Lugosi, hasta la más reciente versión de Renfield, actualmente en escena, Renfield, el apóstol de Drácula, que se encuentra en el auditorio de Radio UNAM. Ojalá y la vayan a ver. Tendremos la presencia del maestro Guillermo Henry, que también nos acompaña en esta sesión y que me hará el favor de leer un texto al final de la presente. También en Drácula en escena veremos una versión fílmica, bueno, una filmación de la obra de teatro El hombre que fue Drácula, que fue producida por nuestra universidad, original de Pablo Roberto Coria, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Veremos un fragmento de la obra y contaremos con la presencia del dramaturgo y del director, quienes nos hablarán sobre algunos avatares de la obra. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estas 4 sesiones. Como les decía, tenemos poco tiempo, de tal manera que si tenemos preguntas, yo les suplicaría que fueran al final de la sesión para poder seguir con nuestro curso de manera más ágil. Bueno, entonces comenzamos por hablar del hombre que fue Drácula. Resulta interesante que Bram Stoker muere hace 100 años, al igual que don Justo Sierra. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué menciono este paralelo? Porque también casi nace en el mismo año. Don Justo Sierra nace en 1848, después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, que nos dejan con menos de la mitad de nuestro territorio. Y Bram Stoker nace en 1847, un año particularmente doloroso, miliar para México, puesto que es el año en que nuestro país es invadido por Estados Unidos. Había sido invadido desde 46, pero como ustedes saben, pues la guerra al principio estaba muy lejos, estaba en el norte, estaba en ese septentrión ignoto que habíamos ignorado y que por tal motivo perdimos. Resulta elocuente que existe en esta capital una calle llamada Héroes del 47, cuando la guerra comenzó desde 46. Hubo héroes, hubo muertos, hubo mártires desde ese año. ¿Por qué hago énfasis en esa fecha referida a Bram Stoker? El 8 de noviembre de 1847 viene al mundo el niño Bram Stoker en el pueblo de Clontarf. Es una población costera, 3 millas al norte de Dublín, una población históricamente notable porque en ella un rey irlandés venció la invasión danesa, detuvo la invasión de los daneses en el principio de la Edad Media. El año 47 fue particularmente dramático, no solo para México, sino también para Irlanda. Fue un año en el cual la cosecha de papa había caído por los suelos, por lo cual la gente no tenía nada que comer. Irlanda era un pueblo eminentemente agrícola, que basaba su alimentación en la papa, de ahí la expresión popular, la papa, ¿no? El pan de cada día, la papa que comemos, de allí viene. En 1833 había tenido lugar una epidemia de cólera, que fue universal, también aquí en México la tuvimos, fue tan fuerte que en 1833 casi desapareció la población entera de San Ángel, después hubo otra también muy rigurosa en 1851. A raíz de la peste de cólera del 33, varios irlandeses vienen a México alistados en el ejército norteamericano. Como ustedes recordarán, en Monterrey se separan del ejército norteamericano y se pasan a pelear
con nosotros, el famoso batallón de San Patricio. Y por eso hago la comparación, porque la llegada de los irlandeses a México pues tiene que ver con la epidemia y con una crisis económica sin precedentes. La niñez del niño Bram es particularmente difícil. Es un niño enfermizo, es un niño muy débil, tiene que permanecer en cama hasta los 7 años de edad, y esto va a ser fundamental para la formación de su sensibilidad. Él es hijo de Abraham Stoker, Bram es un apócope de Abraham, y de Charlotte, una mujer particularmente interesante. ¿Por qué digo esto? Es importante que vayamos estableciendo los paralelos entre la vida y la obra central de Bram Stoker, porque todos sus biógrafos, desde los primeros, van a hablar de él como el hombre que escribió Drácula. Va a estar su destino ligado desde un principio, por eso es importante tratar de entender su vida como un reflejo que vamos a encontrar perfectamente localizado en Drácula. Al menos esa es la tesis de su biógrafa. Bueno, desde mi punto de vista sí sigue siendo la biógrafa más autorizada, Barbara Belfort. Bueno, aquí traje unos libros en la maleta del doctor Van Helsing. Bueno, esta fotografía está es una fotografía tomada del libro de Barbara Belfort, y es una lectura muy psicoanalítica. Es una psicocrítica muy bien hecha, donde la autora trata de leer la vida de Bram Stoker a partir del análisis de la obra. Sobre eso vamos a abundar más adelante. Pero me interesa subrayar las dos ramas principales de la familia del niño Bram, porque el padre es un servidor civil, es un empleado en el castillo de Dublín, un hombre pundonoroso, un hombre que está dedicado al servicio, un hombre hasta cierto punto cuadrado, si así lo quieren ver. En cambio, la madre, Charlotte, es una mujer avanzadísima para su tiempo. Es avanzada en los deseos de las mujeres, es de las primeras en hablar del sufragio en Irlanda, apoya una escuela de sordomudos, y es una mujer con una excelente memoria y una excelente narradora oral. ¿Por qué es importante esto en la formación del niño? Porque estando él recluido en su lecho, siendo un niño enfermo, a través de la madre va conociendo las leyendas y tradiciones de Irlanda, un país fuertemente cargado de ellas, un país que ha condicionado a muchísimos de sus escritores. La poesía de William Butler Yeats no sería lo que es sin esa carga enorme de tradiciones y leyendas celtas que prevalecen entre los irlandeses. Y por eso tenemos esa gran semejanza con Irlanda, ¿no? Por eso el batallón de San Patricio se pasó al lado mexicano, ¿no? Porque los irlandeses dijeron, estos hombres son religiosos, son borrachos, son amantes de la palabra y están oprimidos, igual que nosotros. ¿Qué estamos haciendo peleando de este lado, ¿no? Entonces, por eso yo les recomiendo que algún 12 de septiembre vayan, o si es que ya han ido, pues me darán la razón, a la ceremonia que se hace en la Plaza San Jacinto para recordar al batallón de San Patricio. Es una ceremonia muy bella, muy de barrio, muy para iniciados, o sea, iniciados los del barrio, porque los del barrio los descolgaron en su momento, después de que allí fueron torturados. Bueno, perdón por ese lapsus, pero es esa relación que existe con los hombres de palabra, ese respeto para el hombre de palabra que existe en México, también lo tienen los irlandeses, y esa capacidad de creencia en la magia y su transformación en la literatura también es mucho de ellos. Y entre esas historias que le contaba Charlotte Stoker a su hijo, se encontraba la narración que le hacía
de la epidemia de cólera de 1833, cuando ella era una jovencita en la población de Sligo, en Irlanda. Ya adulto, el niño le pidió a su madre que por qué no le escribía todo eso que le había contado. Y esto va a ser importantísimo. Entre las ediciones recientes de la novela en español se encuentra esta de Porrúa. Es una nueva traducción, una traducción de Rosalba Carrillo. La primera edición es de 2006. El prólogo me invitaron a escribirlo y aproveché esa circunstancia para introducir un texto que me parece fundamental para la comprensión de la biografía de Bram y para la gestación de Drácula. Me refiero a un texto titulado El horror del cólera, que Charlotte Stoker escribe en 1875. Se los voy a leer primero, sin decirles nada, para tratar de que ustedes examinen su importancia. En los días de mi temprana juventud, el mundo se vio seriamente conmovido ante el terror de una nueva y terrible plaga, la cual iba sembrando desolación en todos aquellos lugares por los que pasaba. Mostraba tal regularidad en sus avances que la gente podía muy bien decir dónde iba a aparecer luego y hasta casi el día en que era de esperársele. Se trataba del cólera, que por primera vez brotaba en Europa occidental. Contribuían a acentuar sus horrores lo extraño y misterioso de su contacto, así como el anhelo del hombre de contar con la experiencia o el conocimiento acerca de su naturaleza, cuando no la mejor forma de resistir sus ataques. En ese tiempo vivía con mis padres y hermanos en Sligo, ciudad de provincia situada en la porción oeste de Irlanda. Esto sucedió mucho antes de la era de los ferrocarriles, y me imagino también que de los buques de vapor, pues las noticias viajaban con gran lentitud. Los rumores de la gran plaga atronaban en nuestros oídos de vez en vez, y los hombres aludían a ese tipo de cosas lejanas, como si pensaran que jamás podrían aproximarse a ellos. Sin embargo, poco a poco el terror fue creciendo, conforme se nos decía que el mal rondaba cada vez más cerca. Ya está en Francia, decían, ahora en Alemania, ya llegó a Inglaterra. Ustedes imaginen, este nada más es el principio, es un texto mucho más largo, pero imaginen que el niño se le queda grabada esta idea de una enfermedad que traspasaba las puertas, que pasaba a través de las cerraduras, que provocaba que la familia con la cual se había reunido la víspera, a la mañana siguiente ya no existía. Es decir, todas estas imágenes de un exterminio que se daba de un momento al otro, pues al niño lo fueron condicionando para varias de las figuras del vampiro que aparecería en sus novelas. La idea muy favorecida por el cine de que el vampiro pasa por debajo de la puerta o que inclusive pasa a través de la cerradura, ¿no? O sea, la puerta no puede, o a través de la propia, de los muros o las ventanas, siempre y cuando se le invite por primera vez, ¿no? Igual que la enfermedad, ¿no? Si la enfermedad se le invita, si uno se contagia por haber utilizado una cuchara de una persona contagiada, pues lo que ha hecho es ya aceptar esa invitación a esa otra forma de monstruo. Y el texto es espléndido, es un texto que va subiendo en intensidad, los muertos que se van dando, la familia que sale del pueblo infectado, cómo tratan de encontrar refugio en otras partes, son rechazados constantemente. Y es un texto que, si ustedes recuerdan la epidemia o la psicosis de epidemia de influenza que tuvimos hace poco, pues también nos trae a la memoria ese temor ante el exterminio, que vamos a ver, sobre todo en la versión de Nosferatu de Herzog,
¿Se acuerdan cuando el Demeter llega a puerto? Bueno, en este caso es Amberes en la película, y cuando la gente comienza a confundir o a sentir que lo que sucedió en el barco fue una epidemia de cólera, entonces empiezan a tener esa psicosis y el vampiro pues aprovecha para sembrar su propia epidemia. Es un texto importantísimo y me encantó poderlo publicar aquí y además pues rendirle homenaje a mi hermano Ignacio, que él fue quien lo tradujo. En 1859 ingresa a la escuela primaria, puede hacerlo ya, y de ser un niño enfermizo, Bram se convierte en un extraordinario atleta, en un gigante de barba rojiza, que destaca en los deportes, destaca por su enorme capacidad física, es un gran corredor, es un gran nadador, tan gran nadador que ya en su edad madura, pues se lanzará al Támesis para tratar de salvar a un suicida, una noticia que llena los periódicos y que también le servirá de argumento para uno de sus libros. En 1863 lo encontramos inscrito en la prestigiada Universidad de Trinity, donde también estudia Oscar Wilde. En Trinity, Bram es presidente de la Sociedad Filosófica Universitaria, cuya conferencia inaugural es muy interesante en el título, el sensacionalismo en la ficción y la sociedad. No me ha sido posible encontrar este texto, no sé si exista, pero me llama la atención sobre todo la palabra sensacionalismo, porque la novela de Bram Stoker durante mucho tiempo estuvo confinada a tal categoría. La literatura gótica, la literatura de horror, pues tardó mucho tiempo en ingresar a los anaqueles y a los anaqueles serios y a la atención de la academia. Tardó mucho tiempo, como lo vamos a ver en el caso de Bram Stoker y de Drácula. En 1871, si bien ya el joven Bram intenta sus primeras publicaciones literarias, sus primeras novelas, sus primeros cuentos sobre todo basados en leyendas y en conversaciones de su natal Irlanda. También piensen ustedes que gran parte de la vida de Bram pasa en Irlanda. Él después ya se va a Londres, pero toda su primera juventud la desarrolla en Dublín. Bueno, primero básicamente en Dublín. Acaba de aparecer un cuadernito, un diario, que se anunció con bombo y platillo como el diario que iba a dar nueva luz sobre Bram Stoker, y realmente no hay cosas fundamentales para quienes somos fanáticos de cualquier detalle insignificante de su vida, pero no añade gran cosa a su biografía. Entonces él, al tiempo que está trabajando en sus obras ficticias, comienza a escribir crítica teatral, es su gran vocación, va mucho al teatro, escribe sobre las obras, sobre todo en el Dublin Evening Mail. Es interesante que en este mismo periódico colabora Joseph Sheridan Le Fanu, este escritor irlandés que va a escribir antes de Drácula, la que para mí es el mejor antecedente en el sentido del vampiro erótico, del vampiro verosímil, del vampiro con una ubicación geográfica determinada, que es la novela Carmilla, donde además el contenido sexual latente va a ser muy importante para entender lo que la vida victoriana pues ocultaba en el exterior. En 1876 pasa algo fundamental en su vida. Asiste a una representación teatral, como lo había venido haciendo, pero en esta va a ver Hamlet con John
Irving. Con Henry Irving. En este momento comienza un proceso de aprendizaje y de iniciación en el joven Bram. Irving era un actor que quería llevar los escenarios, o la actuación en el escenario, a la seriedad de un abogado o un doctor. Para él, un actor era tan importante y tan profesional y tan respetable como cualquier otro profesionista que se ganara la vida con sus conocimientos. 2 años después, Irving lo invita a formar parte del Teatro Lyceum en una relación que dura 27 años hasta la muerte de Irving en 1905. O sea, ustedes imagínense 27 años de una relación casi simbiótica en donde el actor tiene en Bram Stoker un confidente, un ayudante, un hombre de confianza. A la muerte de Bram Stoker, Hal Caine, quien ya era Sir Hal Caine, dijo algo muy hermoso y terrible sobre esta relación. Hal Caine es un autor totalmente olvidado. Lo recordamos sobre todo porque a él le dedica Bram Stoker la novela Drácula. Se la dedica, bueno, en primer lugar porque era su amigo y en segundo pues porque se le pegó la gana, ¿no? Y porque Hal Caine lo había ayudado con dinero, le había hecho préstamos. Fíjense qué bonita historia. Para los irlandeses el sentido de la amistad es muy fuerte, como para los mexicanos. Y Sir Hal Caine le prestó dinero y él le dijo, te lo voy a pagar con lo que obtenga de las ganancias de Drácula. Por supuesto, nunca obtuvo dinero con Drácula. No sabemos si se lo pagó, pero sí hay una circunstancia biográfica de Bram Stoker cuya veracidad no se ha comprobado, la fuente está conjetural en varias biografías, que él le prestó dinero a Oscar Wilde cuando Wilde estaba en París. O sea, cruzó el Canal de la Mancha, fue a París especialmente a ver a Oscar Wilde. Esta vacilación en la fuente, esta fuente que no está totalmente comprobada, nos sirvió para la obra El fantasma del Hotel Alsace. Cuando escribí esa obra, pensé en llevar a escena esa parte de la vida de ambos, ¿no? Cuando llega precisamente Bram Stoker a verlo y tienen una conversación en la cual no sabemos bien a bien si Oscar Wilde está soñando o es algo que pasó en la realidad. Pero eran dos grandes amigos, Wilde y Stoker, como lo diremos más adelante. Bueno, eran tan amigos que inclusive cortejaron a la misma mujer. O sea, primeramente fue novia de Oscar Wilde, Florence Balcom, y finalmente eligió a Bram Stoker porque pensaba que le iba a convenir más económicamente y desde todos los puntos de vista, como lo vamos a ver más adelante. Entonces Caine dice algo muy bonito a la muerte de Bram Stoker. Dice, mucho se ha dicho sobre la relación de Stoker con Henry Irving, pero me pregunto cuántos estuvieron en verdad conscientes de la profundidad y significación de esta relación. Bram parecía haber entregado su vida completa a él. Lo digo sin ninguna duda. Nunca he visto, ni espero ver, una absorción semejante de la vida de un hombre a través de la vida de otro. Aquí hay algo muy importante. La mayor parte de las biografías han tratado de explicarse la figura de Drácula, esta necesidad de absorber la vida de los otros, de adueñarse de la sangre y de la voluntad del otro, lo que hizo John Irving con él. Fue su vampiro. Pero hay otra biografía más reciente, no tan buena como la de Barbara Belford, pero sí con una gran cantidad de información. Es una biografía de un irlandés, Paul Murray, y en esta biografía
hay una teoría muy interesante. Él dice que sí podemos encontrar características de Irving en Drácula, pero también del propio Bram Stoker. Porque Bram Stoker era un hombre que trabajaba de noche. Ustedes imagínense que 27 años de su vida prácticamente no tuvo existencia propia. Tenía que encargarse de la administración del teatro, de las giras internacionales, de pagar la nómina, del vestuario, de los escenarios, de contestar 50 cartas diarias al Todopoderoso. O sea, de los admiradores, él las escribía y seguramente las firmaba Henry Irving. Entonces todo esto, además, un patrón bastante latosito, ¿no? Por ejemplo, Henry Irving tenía muchísimas manías que también podemos ver en eso características del propio Drácula. Por ejemplo, cuando fue a Estados Unidos de gira, Henry Irving con Bram Stoker, no le gustaba la luz eléctrica, que comenzaba la luz eléctrica en todas partes, y él prefería la luz de vela, una serie de cosas muy vampíricas que tenía. Pero también dice Paul Murray que en el caso de Stoker, esta vida nocturna, este encargarse de todo, así como se encarga el conde Drácula de lo mismo. El conde Drácula es cochero, le sirve de cenar, recoge la mesa. O sea, todo esto que no sabemos, pues ese lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión, pero les adelanto ahora. Leonard Woolf, uno de los grandes estudiosos de la novela, se ha tomado la molestia de contar que en las 380 páginas de la edición original, solo en 60 de ellas aparece el vampiro como presencia. Por eso Fred Saberhagen, un novelista contemporáneo, hizo una novela titulada La voz de Drácula, es la versión española de Dracula's Tape, es el título original, y es una grabación supuesta donde el que habla es Drácula. Es la novela, pero toda dicha a través de la primera persona del vampiro. Entonces el vampiro dice, entre otras cosas, pues ¿cómo creen que yo iba a andar lavando trastos? Los trastos que utilizaba el Harker ese yo los aventaba y ya sacaba otros, para eso soy rico, decía, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de cosas que podemos ver paralelos. Por ejemplo, cuando se casa Bram Stoker con Florence Balcombe, le dice a Henry Irving, ya siendo su empleado, que quisiera irse de luna de miel, y él le contesta, de ninguna manera, tú me perteneces, cosa que después vamos a encontrar en la novela, ¿no? Cuando dice a las 3 mujeres que quieren apoderarse de Bram Stoker, ese hombre me pertenece. Pues hasta ahí vemos la tremenda autoridad que tenía sobre Irving, pero también hay que ver otra cosa. Irving era un hombre que disfrutaba enormemente su trabajo, era un hombre que le gustaba no solamente estar al servicio de Irving, sino también disfrutaba enormemente el teatro. Y eso lo hacía ser un hombre orquesta que estaba detrás de todas las actividades del escenario. En 1879 nace Noel Stoker, el hijo de Bram y de Florence, y en 1883 emprenden una gira por Norteamérica, donde, gracias a ella, Bram Stoker cumple una ilusión que ha tenido toda su vida, conocer al poeta Walt Whitman. O sea, lo había admirado, lo había leído, y conocerlo no lo desilusionó, por el contrario, tuvo una gran impresión de él. También conoce a Mark Twain, y pues en todos esos viajes existe esta constante colaboración de Stoker, su ejemplar servicio al patrón. En 1890 sucede algo importantísimo. Bram pasa unas vacaciones en el puerto de Whitby, en Yorkshire.
en Inglaterra. ¿Por qué es tan importante? Porque allí, al ver la abadía, al ver ese mar gris, al ver ese escenario, comienza a imaginar la novela Drácula. De hecho, en una biblioteca de Whitby es donde por primera vez encuentra el nombre de Drácula y el nombre de Vlad Tepes, que le va a servir como fundamento histórico para su personaje, como lo vamos a ver en detalle la siguiente sesión. Whitby es este puerto a donde va a llegar el barco, el Demeter, desde Varna, desde Bulgaria. Este trayecto le va a servir a un novelista mexicano, joven, José Luis Zárate, en una novela que se llama La ruta del hielo y de la sal, una gran novela, donde un capítulo que en Drácula de Stoker es pequeño, es apenas un esbozo, pues en la novela de este muchacho adquiere una dimensión extraordinaria, que es lo que pasa también con Carlos Fuentes en Vlad, pero sobre estas intertextualidades ya vamos a hablar más en detalle la tercera sesión. Pero menciono el puerto de Whitby porque sí, vamos a ver algunas fotografías, es un escenario muy adecuado para la novela, sobre todo le empieza a dar a nuestro personaje la idea de que la novela que quiere escribir no está situada en escenarios lejanos, míticos, en un tiempo y en un espacio alejados, sino aquí y ahora. Eso es lo que va a hacer más aterradora la ficción de Bram Stoker. En 1897, finalmente, después de unas estancias en Cruden Bay, en Escocia, donde se encierra a escribir, logra publicar Drácula. La publica tanto en Irlanda como en Estados Unidos, y para tratar de protegerla, para proteger los derechos, decide hacer una lectura teatral, o sea, una lectura, lo que ahora llamaríamos una lectura en atril. Incluso trata de convencer a Irving de que él sea el vampiro, le da a leer el texto y la respuesta del Todopoderoso es muy interesante. Le dice, ¿qué le pareció la obra? Y él contesta, dreadful, o sea, espantosa, que tiene un doble sentido tanto en inglés como en español. ¿Le gustó o no le gustó? ¿La envidió? Hubiera querido escribirla, sentía que se le estaba saliendo del carril su esclavo. En fin, todas estas cosas las responde muy bien Pablo Roberto Coria en la obra de teatro que les comento, El hombre que fue Drácula, y de la cual él vendrá a hablarnos la cuarta sesión. Pasaremos un fragmento de la obra, y él asocia muy bien todo esto, lo va uniendo, el tremendo narcisismo de Irving, la humildad y la admiración que por él sentía Bram, y la falta de comprensión de Florence Balcombe, todo lo cual va tejiendo una constelación de afectos y desafectos en torno a la biografía de Bram. Florence Balcombe era una mujer muy extraña, inasible, ninguna biografía ha podido darnos una idea cabal de ella, pero decían quienes la conocieron que era la mujer más hermosa de su tiempo. Inclusive en alguna ocasión sus hijos, ya cuando era una mujer de 75 años, viuda, decían, sigue siendo una mujer hermosa que hace voltear a la gente en el parque. O sea, entonces era una mujer realmente hermosa, pero la relación con Bram no fue del todo satisfactoria, por lo que podemos ver. Él casi nunca estaba en casa, el Todopoderoso lo tenía en su castillo, en el Teatro Lyceum, y además ella era una mujer con múltiples aspiraciones sociales que Bram, desde su posición, no podía tener. Es decir, era un hombre cercano al poder. Irving fue un hombre con grandes influencias, pero finalmente
Bram Stoker pues era el que tenía que hacer todo el trabajo difícil, el trabajo en casa. Y era muy reconocido, muy respetado, pero no cumplía las expectativas sociales que Florence hubiera querido. En cambio, sí las hubiera tenido con Oscar Wilde, ¿no? Porque Wilde tuvo esposa, las cartas de amor de Wilde a su esposa son maravillosas, sus cartas a Constance, que se han publicado ahora con el paso del tiempo, las ha publicado el nieto de Oscar Wilde, y son cartas de amor realmente maravillosas, ¿no? Lo que pasa es que después se le encontró otra verdad de amor, y pues por ahí se fue, y así le fue, ¿verdad? Tuvo un final triste, no por haber muerto en la miseria, ¿no? Sino por, bueno, también, ¿verdad? Como él decía, como decía Wilde, estoy casado, como San Francisco de Asís, estoy casado con la pobreza, pero no me gusta la esposa que me ha tocado, ¿no? O sea, la pobreza no le gustaba mucho. Y sin embargo, como ustedes saben, Wilde, aún en medio de su pobreza, tenía esa riqueza que solo tiene el artista, esa ironía maravillosa que lo hacía formular sus grandes aforismos aún en la habitación humilde del Alsace, cuando decía, al mirar el tapiz, ¿no? Este tapiz está horrible, o se va él o me voy yo, ¿no? Uno de los dos tiene que partir. Es decir, era extraordinario en ese sentido. Ya después vamos a hablar del paralelo entre ambos autores, porque también es muy interesante. Bueno, Drácula aparece, como les digo, en 97. Déjenme ver si encuentro una cita donde, bueno, aquí traje un libro que tiene su ataúd, aquí. ¿Se alcanzan a ver grabado de Nosferatu? Y claro, las madres pues siempre son nuestras más fieles admiradoras y lectoras, y la madre de Bram Stoker, al leer la novela, bueno, mejor la citamos de memoria, le dice, acabo de leer tu novela, Poe no está en ninguna parte, es lo mejor que has escrito, te dará un éxito económico y una gran popularidad. Sí le dio una popularidad inmediata, no así un éxito económico. El contrato contemplaba que se le pagarían solo después de que se vendieran los primeros 1000 ejemplares, y pues en realidad no le dio el éxito económico que la mamá hubiera esperado. Tampoco pues no tuvo grandes lectores. Hubo unas primeras críticas afortunadas, pero después un silencio crítico. Todavía alcanzó a publicar 2 novelas dentro del género gótico o posgótico, que son La joya de las 7 estrellas, una espléndida novela egiptológica. Acuérdense que era el momento en que el gran siglo de la arqueología pues es el siglo XIX, como bien sabe aquí mi querida doctora Serrapuche. ¿No conoces esa novela, La joya de las 7 estrellas? Te les gustaría mucho. Es una novela, por fortuna, existe en español, en una extraordinaria versión de Manuel Núñez Nava, publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Entiendo que acaban de sacar una nueva versión, y también desde mi punto de vista, la mejor traducción al español que existe de Drácula es de Manuel Núñez Nava. Es una traducción que está en Conaculta, ahí la pueden encontrar. Es una traducción realmente, yo he comparado con la de Vicente Molina, lo de Juan Antonio Molina Foix, que es muy buena también, y el ritmo del inglés, la cadencia de la frase es extraordinaria. ¿No cree usted, maestro Henry? Es la que utilizaron ustedes para Renfield, ¿verdad? La de Manuel Núñez Nava. Sí, ayer estuve comparando fragmentos. Claro, les recomiendo mucho la edición crítica en español de Juan Antonio Molina Foix, publicada por Cátedra. Es extraordinario el prólogo, muy buena la traducción, y las notas son fundamentales. Es una edición, acuérdense que las ediciones de Cátedra son anotadas y son muy buenas, pero definitivamente la mejor traducción al español
es la de Manuel Núñez Nava. Y se consigue en Conaculta, la han reeditado ahora en su serie de clásicos. La joya de las 7 estrellas también, publicada por la UAM. Es una novela realmente buena, muy bien hecha, porque había muchísimos relatos de egiptología, de momias, pero esta es extraordinaria. Es una novela de aventuras que tiene también mucho sentido oculto. En este sentido, recuerden que a finales del siglo XIX había una gran preocupación por el ocultismo, como lo ha estudiado muy bien el maestro Ignacio Solares en muchísimos libros, y lo ha hecho muy bien. Una novela como Madero el Otro, que habla precisamente, Madero el Otro es el Madero espiritista. Y se dice que Bram Stoker pertenecía a una asociación llamada The Golden Dawn, pero no se ha comprobado que fuera así. Sí formaba parte de esa asociación Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Inclusive cuando muere Conan Doyle, hacen una sesión para recordarlo. Hay varios miembros espíritas entre el público, y dicen, bueno, y hay una silla vacía. Dicen, y esta silla es para Arthur Conan Doyle, porque hoy lo invocamos y hoy va a venir. Y lo convocan, y le hacen unas preguntas ahí, y la esposa dice, sí estuvo aquí Arthur, porque lo que me dijo fulanito de tal, lo que me dijo el medium, solamente yo lo sabía, ¿no? Entonces hay cosas muy fuertes en la biografía de Conan Doyle y en todos ellos, ¿no? También publica una novela titulada en 1911, un año antes de morir, La madriguera del gusano blanco, una novela muy del gusto de Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft la celebra muchísimo, inclusive más que Drácula, porque entra en toda esta mitología de criaturas que existen desde el inicio de los tiempos, como le gustaba a Lovecraft en su forja de los mitos de Tulu. El mismo año de la muerte de Irving, que fue en 1905, publica Bram Stoker una obra titulada Reminiscencias personales de Henry Irving, una obra importantísima, sobre todo porque importantísima para entender a Bram Stoker, para entender la admiración, y más que admiración, adoración casi, que tenía por Irving. Casi no, por desgracia, casi no habla de él mismo Stoker, lo cual también habla muy bien de él. Al no hablar de él, a decir yo, y esas obras a veces son muy chocantes porque se dicen yo e Irving, ¿no? Y aquí Irving siempre está brillando en el escenario después de la muerte, como lo fue en vida. Ahora, quisiera, no, todavía nos falta, no, pues en 1912 muere, ¿verdad? Bueno, muere después, desde 1906, la salud de Stoker no es buena. Claro que una lectura psicoanalítica nos llevaría a pensar en que al morir el vampiro, pues también su sirviente, su Renfield, pues tiene un deterioro. Por supuesto que le duele muchísimo a Bram Stoker perder la amistad, perder el servicio a Irving, pero también le duele en el bolsillo, pierde su capacidad de un salario que recibe al trabajar para Irving. Se dedica otra vez al periodismo, trata de hacer entrevistas, logra hacerlas a algunos personajes importantes, entre otros al joven Winston Churchill. Churchill le dice que sí le acepta la entrevista porque, bueno, ya no tan joven, pero él le dijo, cuando yo era muy joven leí Drácula y me gustó mucho, así que por eso acepto la entrevista. No la conozco esa entrevista, habría que buscarla. Ahora en internet es mucho más fácil, aunque debe estar en un periódico, no creo que esté recogida, pero aún así, ¿verdad? Además, es fácil ya en los periódicos. Déjenme sacar otro.
Bueno, esta es la cubierta del otro, de la versión de Conaculta, pero creo que ya cambió. Esta era anteriormente. Creo que ya cambió la portada, pero sigue siendo la versión de Manuel Núñez Nava. Bueno, quiero contextualizar. No, si todavía no se muere, ¿verdad? No, apenas vamos en... Todavía está enfermo. Está enfermo todavía. Todavía no se nos muere. Bueno, no se ha muerto Bram Stoker. Bram Stoker, por fortuna, sigue vivo. Bueno, su salud se deteriora mucho. Tiene un ataque hemipléjico que no lo deja muy bien. Su salud va en franco deterioro hasta que en 1912, 5 días después del hundimiento del Titanic, pues Bram Stoker se sumerge en otra forma del sueño. Es decir, muere Bram Stoker. Los periódicos sacan una serie de obituarios donde destacan fundamentalmente su trabajo como administrador teatral y solamente alguna notita perdida en algún periódico. El London Times dice al final: fue el maestro de una particularmente horrorosa clase de ficción. Ahí sí ya lo reconocen un poco como un maestro, pero en general todas las notas se refieren a su trabajo teatral. En los periódicos de América, de este lado del mar, por ejemplo, dice: pocos iniciados en el teatro americano podrán dejar de recordar este hombre tan dotado, tan versátil. Stoker abrió el camino a Henry Irving en este país y a su encanto, a su ingenio, a su buena naturaleza y espléndido genio se debe mucho el éxito de todas las reuniones sociales en la que Irving participó. Fue el hombre más fino y más lleno de tacto que pudimos ver en los escenarios. Entonces, como ven, era un hombre muy reconocido, y esta característica, esta nota del periódico, me lleva a una frase de la novela. Cuando, ¿se acuerdan cuando le dan cuando Drácula recibe la carta que le está mandando el administrador que no puede ir, el dueño de la tienda de bienes raíces, del negocio de bienes raíces, perdón, dice, es un hombre, le dice sobre Jonathan Harker, es un hombre joven, lleno de energía y talento en su propio estilo, y es un hombre de una disposición muy leal. ¿Por qué menciono todo esto? Porque así como podemos encontrar en Drácula a Henry Irving, en Charlotte a Mina, la mujer independiente, la mujer autónoma, en Florence a Lucy Westenra, la mujer superficial, coqueta, con los pies muy en la tierra, sabiendo lo que quiere. En cambio, Mina es una mujer con los pies en la tierra, pero también sabe taquigrafía, sabe escribir a máquina, toma todos los apuntes, y gracias a las letras es que se puede vencer al vampiro. Entonces tenemos aquí dos mujeres muy interesantes, una que es inmediata, Lucy, y Mina, que es una mujer que representa a la Brave New Woman, y que por tanto representa una amenaza mayor para el varón. Ustedes imagínense que Drácula hubiera sido muerto por Lucy. Pues no, Lucy no tenía la capacidad para matarlo. Lo mata la mujer autónoma, la mujer con inteligencia, pero a eso vamos a ir más adelante, ¿no? Tratar de examinar ese papel de la mujer. Y Bram Stoker sería entonces semejante a Jonathan Harker, el joven emprendedor que tiene una meta en la vida. Y nos está faltando, por supuesto, el doctor Van Helsing,
que sería la figura paterna, la figura de autoridad, la figura generosa, y allí está la figura de su propio padre, de Abraham. Incluso así se llama el personaje, Abraham Van Helsing. Entonces aquí tenemos una constelación biográfica, de acuerdo con Barbara Belfort, de cómo podríamos tener una lectura de la vida de Bram Stoker aplicada a la novela Drácula. Ahora, desde el punto de vista de la contextualización, la novela aparece en 1897, pero no es una obra que aparezca aislada de una serie de obras que también están marcando una pauta en la manera de leer. Se dice que Drácula puede ser leída como una novela gótica tardía. La novela gótica ya había desaparecido, había alcanzado su apogeo con las novelas de Mrs. Radcliffe o con las novelas de Maturin, pero ya en este momento la gente estaba buscando otro tipo de obras. Sin embargo, en 1886, o sea, 11 años antes de Drácula, Robert Louis Stevenson publica una obra fundamental que es Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Inclusive desde el título es provocadora, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No dice la historia, no dice la increíble, la fábula, no, es el caso. Lo está proponiendo como un caso. ¿Por qué subrayo la palabra? Porque es el momento en que también Sigmund Freud está haciendo sus estudios, empezando sus estudios sobre la histeria y toda la cuna que después será el psicoanálisis. Voy a ir más adelante a detallar Jekyll y Hyde, pero después, el año siguiente, en 91, aparece El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, la única novela que escribe. En 1896, H.G. Wells publica El hombre invisible y La isla del doctor Moreau. Y, por último, en 96 Moreau y en 97 El hombre invisible. O sea, El hombre invisible aparece el mismo año que la novela Drácula. ¿Por qué son tan importantes todas estas obras? ¿Qué tienen en común? En 1891 había muerto el poeta Jean-Mathieu Rimbaud, quien en 1871 había escrito aquella frase enigmática, yo es otro. Una frase tremenda, una frase llena de misterio, de significados múltiples. Yo soy otro, sino yo es otro. Esta decisión de la conciencia, que parte mucho del romanticismo, a fines de siglo, con la crisis de la religión y la aparición de nuevas formas de creencia, pues se desarrolla toda esta dualidad de la conciencia que tiene su espléndido arranque en esta obra maestra que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando digo que es una obra maestra es porque uno puede releerla todas las veces que sea y siempre, aunque sepamos en qué termina, vamos a tener una extraordinaria invitación a la relectura y siempre vamos a encontrar algo diferente y nuevo en la novela. Es una obra que constantemente está siendo traducida nuevamente. La traducción más reciente que conozco al español es la de César Aira, y es una obra que, como dice Ramón Gubern, es una fantasía, es una historia de horror, es una novela policíaca, es una novela de intriga y es también un cuento moral. Hay una cuestión interesante entre las muchas de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La primera versión la terminó, se la dio a leer a la esposa y la esposa le dijo que era una porquería. Entonces Stevenson la aventó al fuego. Entonces no sabemos
si realmente era una porquería la primera versión o si la que queda es la que debemos aceptar. Y Jekyll y Hyde es una obra en verdad extraordinaria porque el monstruo del que nos habla, o sea, Mr. Hyde no es feo. Las sucesivas versiones que se hicieron, aparece bestializado, casi convertido en un simio, pero en las primeras versiones, en la de John Barrymore, pues inclusive el actor no utiliza, bueno, sí utiliza maquillaje, pero es su mismo rostro, solo el pelo cambia, la quijada se le cuelga, es una actuación realmente memorable, en la versión muda, pero en la versión del texto de Stevenson, Hyde, lo que dicen, nunca se le describe como feo, se le describe como un personaje que resume la maldad humana y por tal motivo nos causa pánico. O sea, es la otredad de lo doméstico. Lo siniestro, como decía Freud, es lo contrario de lo doméstico. Por eso es que nos da pánico. Como decía el gran autor de historias de terror, Arthur Machen, terror es cuando una flor nos dice buenos días. Si una rosa nos saluda, eso va a ser el terror, ¿no? Una hermosa rosa que nos salude, pues ese es algo que no sucede. Por eso es que nos causa terror, la otredad, lo que es contrario a lo doméstico. Y porque es la maldad pura, es la energía que no tiene ninguna interferencia de la conciencia o de la necesidad de la bondad. Después, en el tiempo, está Dorian Gray. Wilde y Stoker pues tuvieron toda esta herencia irlandesa, estudiaron en el mismo colegio, pretendieron a la misma mujer, y si ustedes ven los cuentos de Oscar Wilde, pues todos pueden ser leídos como todos sus cuentos de niños, o los que se consideran cuentos para niños, como historias de amor imposible. El ruiseñor y la rosa, el príncipe feliz, o sea, son amores que no se consuman o que se consuman de una manera ideal, pero que siempre tienen un final triste. Y lo mismo pasa en Dorian Gray, esta imposibilidad de mantener la belleza del alma junto con la belleza de física, y que lleva a que exista este retrato que resume toda la fealdad del pecado. Y el hombre invisible igual, alguien que quiere ser diferente a los otros y que encuentra esta sustancia para hacerse fuera de los ojos de los demás. Al igual que la isla del Doctor Moreau, del propio Wells, donde un personaje hace experimentos para hacer híbridos entre hombre y bestia. Todo este miedo que se tendía a la bestialización, pues también lo vamos a encontrar en Drácula, este personaje que viene desde el oriente hasta occidente para hacer una colonización revertida, como han estudiado ciertos críticos, porque estamos hablando de una época como la victoriana, donde Inglaterra estaba colonizando una serie de países, y pues aquí en la novela es al contrario. Y vamos a ver constantemente, no solo el enfrentamiento entre el bien y el mal, sino también el enfrentamiento entre la técnica y el primitivismo. O sea, este ser primitivo, con cerebro pequeño, a pesar de que ha vivido muchos años, pero como lo dice el doctor Van Helsing en un momento, pues tiene una serie de limitaciones, pero a pesar de todas ellas, viene a invadir con su bestialidad Occidente, y Occidente tiene que poner en marcha todas sus capacidades para combatir a ese ser, así como Estados Unidos combatió a lo que llama el eje del mal, pues también aquí, fíjense quién es el conjunto de cazadores de vampiros. Un noble, Arthur Holmwood, un cazador, Quincy Morris, que también tiene capital, y un científico, Seward, todos ellos orquestados por la autoridad del doctor Van Helsing. Pero hay un momento interesante en la novela, en la cual, desde el punto de vista económico, cuando Mina dice, qué bueno que pudimos integrar
este pequeño ejército. Qué bueno que tenemos los recursos para hacerlo, porque si no hubieran tenido los recursos económicos, pues no pueden vencer al vampiro. Hay una cosa que dice Paul Murray en su obra, muy interesante. Dice, recordando a Van Helsing dice que una de las armas del vampiro, una de las principales armas del vampiro, es que nadie cree en su existencia. Bram Stoker también encontró la manera de que nadie creyera en su existencia. Siempre fue de bajo perfil, siempre se hizo a un lado, y tal pareciera que desde sus primeras biografías fue superado por su criatura. Fíjense usted, la primera biografía es de 1962, es decir, estamos hablando ya de cuando se han filmado las primeras películas de la Hammer con Christopher Lee. La biografía es de Harry Ludlam, que era, y se llama Una biografía de Drácula, la historia de la vida de Bram Stoker. O sea, primero Drácula y luego Bram Stoker. En 1975 aparece la de Daniel Farson, quien era sobrino nieto de Bram Stoker, y su obra se llama The Man Who Wrote Dracula. O sea, también sigue subrayándose eso. La de Barbara Belford dice Bram Stoker, una biografía del autor de Drácula. Y todavía, bueno, la de la última, la más reciente de Paul Murray, que es de 2006, se llama From the Shadow of Dracula, A Life of Bram Stoker. Todas son, siempre es la necesidad de subrayar la autoría, como si él no pudiera sobrevivir solo. Y en ese sentido recuerdo algo que pues confirma cómo a veces la obra puede ser más importante que el autor. Enrique Vila Matas, que es un gran fanático de Herman Melville, como lo soy también yo, estuvo o ha estado varias veces en su tumba, que está en el cementerio del Bronx, en Nueva York, donde también está Duke Ellington, y pues logró hacer una videoconferencia, un programa en algún centenario o algún aniversario de Melville, y estaban ahí los enterradores, ahí estaba el personal del cementerio, ya habían limpiado la tumba, y entonces cuando ya empezó a pasar la señal, dijeron y estaba al otro lado del mar, Vila Matas, y los señores del cementerio dijeron, vamos a empezar a transmitir aquí desde la tumba de Moby Dick. Entonces sobre eso empezó la conferencia de Vila Matas, ¿no? Sí, no la tumba de Herman Melville, porque pues a mucha gente a lo mejor no le decía nada eso, pero en cambio Moby Dick sí. Por eso pasa también con Bram Stoker, ¿no? La creación es más importante que su personaje. Sin embargo, Bram Stoker, a 100 años de su muerte, pues logró la inmortalidad de su personaje, logró que su personaje fuera inmortal, y seguimos pues hablando de él, transformándolo, buscando sus mitologías. Vamos a ver algunas imágenes para redondear esto de lo que hemos hablado, por favor. Bueno, aquí tienen ustedes esta fotografía del joven Bram Stoker. ¿A quién se parece físicamente? ¿A qué personaje de los que hemos hablado? A ver, ¿verdad? Hay un parecido, hay otras fotografías donde se parece muchísimo a Sigmund Freud, lo cual me gusta porque pues la novela Drácula, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, es una novela llena de contenidos manifiestos y de contenidos latentes. O sea, hay una serie de cosas que no se dicen pero que están allí, que a lo mejor el propio Bram ni siquiera concibió al escribirlas, pero que allí las tenemos. ¿Sí alcanzan a ver allí bien, verdad? Con esa luz. Bueno, esta es una portada de una de las primeras ediciones de la novela, una edición norteamericana. Ustedes pueden ver allí el lobo, no sabemos si ese es Drácula o es Jonathan Harker, pero es una portada
muy eficaz. Este es el niño Bram a los 6 años, una de las primeras fotografías que se tomaron de él, cuando era este niño soñador y enfermo, nutrido por las fantasías que le narraba su madre. Y esta es la gran Charlotte Stoker, una mujer, como ya les dije, extraordinaria desde múltiples puntos de vista, sobre todo esta búsqueda de la mujer nueva. Yo veo también en otra mujer que vamos a ver aquí, yo creo que Mina, que finalmente es la que vence a Drácula, o gracias a la cual se vence a Drácula, por su fuerza, por su capacidad, por su autonomía, está modelado un poco a partir de Charlotte, pero también otra mujer que pronto vamos a ver aquí. Bueno, aquí está el joven Oscar Wilde en la etapa de Trinity, cuando se conoció con Bram, y sus familias también se llevaban mucho. Este es un retrato de Florence Balcom, es una fotografía. Hay un dibujo que no traje ahora, que pintó Oscar Wilde, y era una mujer realmente hermosa. Hay varias otras fotografías, pero aquí pues se aprecia su perfil. Y este es el mítico Teatro Lyceum. ¿Usted lo ha visto físicamente, maestro Henry, el Lyceum alguna vez? Porque según Paul Murray, pero existe lo de adentro ya no, pero sí todavía las columnas dóricas, ¿no? Todavía existe esa portada, la portada sí existe todavía, pero está por el Strand, ¿verdad? Sí, yo nunca lo he visto, pero usted sí lo ha visto ahí, el Lyceum. Y bueno, sí dicen que está pintado de amarillo al fondo, ¿no? Ya no es lo que era antes, pero ahí está este lugar tan mítico del cual nos va a hablar el maestro Henry en la última parte de esta sesión. Nos va a hacer favor de leer un texto. Y es un espacio, pues, que también aparece no solo en la vida de Bram Stoker, sino también lo inmortalizó Arthur Conan Doyle en la novela El signo de los cuatro. Precisamente la novela, aquí tiene lugar una de las escenas cuando la joven que los va a consultar, Sherlock Holmes le dice: cítelos en las columnas del Teatro Lyceum, porque ahí hay mucha gente y ahí es imposible que atenten contra usted. Y bueno, y ha aparecido reproducido en el cine, muy bien, ¿no? Es un personaje muy importante. Y hablando de Sherlock Holmes, pues es un autor, yo creo que tan filmado y tan estudiado como Drácula. Inclusive uno de los últimos estudiosos de Bram Stoker dice que mucha gente duda que haya existido Winston Churchill, pero sí dicen, claro, que existió Sherlock Holmes, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Así pasa, ¿no? Los personajes de ficción llegan a ser más fuertes que los reales, ¿no? Y hay muchos libros sobre el Londres de Sherlock Holmes, de fotografías. Bueno, este es un grabado que nos da idea de lo que eran las funciones teatrales, las reuniones después de la función. Y aquí está una fotografía de Henry Irving, quien después sería nombrado caballero. Fíjense qué ironías. Él es nombrado caballero, si mal no recuerdo, en 1895, el mismo día en el cual Oscar Wilde es condenado en el Old Bailey a 2 años de prisión por supuestos crímenes contra la moral. Después de haber sido el dueño de los escenarios, la criatura consentida del teatro, Wilde con sus obras, pues el mismo día en que Irving era llevado, en que era coronado, pues es una forma de ser coronado, ser nombrado Sir, pues era nombrado caballero, también era condenado al ostracismo Oscar Wilde. Ahora, Irving, hay muchas versiones sobre su importancia, que es innegable en la historia de la actuación, pero no así no en la historia del teatro. Irving era un hombre muy conservador, era un hombre que le gustaban los clásicos, por supuesto, le gustaba Shakespeare. Aquí lo tenemos personificando a Shylock en el Mercader de Venecia. Dicen que fue una función extraordinaria, una temporada memorable, pero
Piensen que en esta época comenzaba a sobresalir el teatro de Henrik Ibsen, una obra como Espectros, que tiene mucho que ver con las enfermedades venéreas, que también están subrepticiamente en la novela Drácula. Pero a él no le interesaba, no le interesaba el teatro moderno, él se iba siempre por el lado clásico, eso sí, por el lado oscuro, por el lado de personajes oscuros. Uno de sus grandes éxitos también fue Fausto, fue tal vez el éxito de cartelera más importante de la compañía de Lyceum, pero el teatro nuevo no le interesaba gran cosa. Y esta es Ellen Terry, actriz de la compañía, y se dice que pudo haber sido primero amante de Irving, aunque Irving a quien más amaba era su perro, ¿no? Y eso lo vamos a ver muy bien en la obra de Roberto Coria, ¿no? Inclusive un perro sale en escenario, ¿no? Eso fue muy interesante. En esta obra de Coria salió un perrito, y al final salió a agradecer los aplausos también, porque lo hizo muy bien en la obra, y realmente aparece muy bien ese fervor que tenía Irving por su mascota, y la tiranía que ejercía sobre todos los demás, incluida Ellen Terry. Pero también se dice, y Coria lo da a entender muy bien en su obra, que pudo haber un enamoramiento de Bram Stoker con ella. Una mujer muy talentosa, muy buena persona, y por eso también pienso que es otro de los elementos que pueden haber moldeado la figura de Mina. Este es un dibujo del famoso Beefsteak Room, que se encontraba en el propio Teatro Lyceum, donde se reunían después de la función los más allegados a Irving, y donde por supuesto, pues quien se encargaba de que todo fuera perfecto era Bram Stoker. ¿Cómo sería de importante este lugar, que inclusive cuando el teatro se quemó y pues el seguro pagó, pero las cosas andaban muy mal, y le dijo Irving, bueno, pagó, pero pues como siempre mucho menos de lo que eran los gastos, pues hay que apretarse el cinturón. Eso sí, seguirá el Beefsteak Room, como siempre, sirviendo champaña, sirviendo los vinos que siempre hemos servido. Precisamente el texto que nos va a leer el maestro Henry se llama The Beefsteak Room, al final de la sesión. Bueno, esta es una actuación, un Bram Stoker, en una personificación teatral. No recuerdo en qué obra está aquí, pero pues como ven, era alguien que no solamente le gustaba la administración teatral, sino también pues hacer una incursión en la actuación. Él mismo se definía como un hombre alto, fuerte, fornido. Como les digo, él salvó en alguna ocasión, o trató de salvar a un hombre que intentaba suicidarse en el río Támesis, que es muy difícil salvar a alguien, es un río en ciertas zonas con mucha corriente. Aquí vemos en esta fotografía a Bram Stoker en la compañía de Henry Irving. Hay varias fotos donde puede verse, puede leerse esta relación tan especial que tuvieron los dos. Bueno, aquí van en una de las giras. La mujer de la derecha es Ellen Terry. Deben de ir en un vagón de tren. Bueno, es un dibujo de Bram. Ellen Terry otra vez, debe ser Lady Macbeth. Esta es una de las primeras, no es la primera, pero es una de las primeras ediciones de Drácula, y esta ilustración pues habla de uno de los primeros capítulos de la novela, en el cual el vampiro, el aterrorizado Jonathan Harker, lo ve pues caminar a través de la pared hacia abajo. Este es Hall Caine, el personaje al cual Bram Stoker le dedica la novela Drácula. Usted hizo ese papel en la obra, ¿verdad, maestro Henry? Usted era Hall Caine. Sí, espléndido papel el que hizo. Bueno, los dos, pero
Hall Caine. Pero ahora totalmente olvidado, ¿eh? A Hall Caine ya no lo recordamos. No, pues, Lo conocemos como el desgraciadamente. autor al que le dedicó. Bueno, es lo que pasa con otro irlandés como Mayne Reid. Mayne Reid fue un autor importantísimo en su momento, lo leía todo mundo, fue el autor de las penny novels que se vendían en 10 centavos, o dime novels, y inclusive Julio Verne fue muy influido por él, y ahora nadie lo recuerda. Y Mayne Reid es importante para nosotros, para México, porque como capitán estuvo en la invasión de México, participó en el asalto a Chapultepec, fue herido en una pierna y nunca se recuperó de esa herida. Vivió todavía como 10 años, pero esa herida en la pierna pues lo trató muy mal. Y él nos trató también muy mal. Hizo una novela que se llama Los tiradores en México, llena de calumnias, llena de mentiras, llena de... Sí. Sobre Hall Caine, en la escena Island of Man, la mansión en la que habitó es un museo, ahí se sigue representando Ah, ¿sí? sus obras, entonces Ah, ¿en verdad? ahí en el lugar donde nació es considerado el más importante autor. Ah, bueno, pues eso está... Qué bueno. Entonces no está tan olvidado. Qué bueno. Gracias, maestro. Pues este es Whitby, el lugar donde les digo que fue Bram Stoker, que empezó a concebir la idea de Drácula, y donde en la segunda parte de la novela, Mina y Lucy, pues después de esas 100 primeras páginas tremendas de Harker en el castillo, pues aquí están estas dos muchachas vacacionando y es aquí donde llega el barco Demeter. Se dice que Bram Stoker pudo haberse inspirado en un naufragio real, que fue este barco, entonces eso le dio la imagen para pensar en cómo llega el Demeter hasta Whitby. Sí, porque en la película de Herzog pues llega el barco muy sereno, muy siniestramente sereno, ¿no? Hasta los canales de Amberes. Bueno, puede ser Amberes y puede ser Ámsterdam, las dos cosas, porque la plaza donde sale Nosferatu cargando su ataúd es Amberes, ¿no? Y esta es la abadía de Whitby. Como ven, pues es un escenario muy gótico, parece de Caspar Friedrich y puede ser el modelo para la propia abadía de Carfax, donde el vampiro llega a refugiarse en Inglaterra, ¿no? Es un óleo de Florence Balcom, como ven, pues sí era una mujer muy gallarda, no solamente muy bella, sino con una gran presencia. Bueno, dicen los biógrafos, pero no sé de dónde lo sacan, porque no hay elementos, no los da Bram Stoker, que era frígida. Y cuando muere, a ver, le voy a decir por qué lo derivan los biógrafos. Cuando muere, las razones para la muerte de Bram Stoker, se dice que muere de ataraxia, de fatiga y del riñón. La ataraxia es una parálisis que en ese entonces, así se decía, que podía ser provocada por una sífilis terciaria. Entonces se dice que él contrajo sífilis por andar con las hijas de la noche. Claro, los críticos machistas entonces dicen que ella es frígida, pero no dicen que él es un pecador, ¿verdad? Hay un mujeriego. Acuérdense lo que decía el doctor Van Helsing en la película de Francis Ford Coppola. Junto a la palabra civilización viene la palabra sifilización. La sífilis fue la enfermedad de fines del siglo XIX, como lo fue el SIDA de finales del siglo XX. Entonces esa enfermedad que se contraía pues a través del contacto, al igual que el SIDA, y una de las características de la sífilis terciaria es que los colmillos se adelgazan, de tal manera que pues pudo haber tenido las características de la criatura que imaginó, si es que en verdad murió de sífilis. Pero sí parece que la relación erótica de ambos pues no lo era tanto, ¿no? Por lo que se puede saber. Y esta es una foto del hotel ya desaparecido en Cruden Bay, donde
Bram Stoker se encerró a escribir Drácula. Esta foto es muy interesante, ¿no? Es decir, se cruza este personaje de en medio, pero ahí va Sir Henry Irving a punto de subir a ese carruaje y atrás va su fiel Renfield, saliendo por la puerta trasera del Teatro Lyceum. Es una foto muy padre, muy interesante. Y esta me parece todavía más, ¿no? La sombra del vampiro encima de Bram, ¿no? Se ubican a Bram, ¿verdad? El segundo derecha, izquierda, y arriba hay un acercamiento mayor. Este es un ejemplar, la portada, perdón, del libro que les mencioné, las recolección personal de Henry Irving. Este libro lo tiene Eduardo Ruiz Aviñón, ¿verdad? ¿Tiene la primera edición? Sí. ¿Y por qué? ¿Para qué lo quiere? No, pues sí, pero sí, me imagino. Y este es bueno, ya un óleo de Bram Stoker en sus últimos años. Bueno, esas son todas las ilustraciones. Yo quisiera pedirle al maestro Guillermo Henry, a nuestro actor Guillermo Henry, que nos haga favor de dar lectura a un texto. ¿No quieres acá, maestro? Yo creo que se escucha bien. No, pues es que tiene el micrófono integrado. Bueno, nada más quiero hacer una introducción a este texto. No se los voy a decir para no venderle la trama. El cuento lleva por título The Beefsteak Room, este lugar que vimos hace un momento. Tal vez valga la pena tener la imagen del cuarto. El cuento es de Peter Haining. Peter Haining es autor de una antología muy interesante titulada La guía de los cazadores de vampiros. El vampiro necesita un antagonista lo suficientemente inteligente, fuerte, para enfrentarlo. Así como Sherlock Holmes necesita a Moriarty, pues también Drácula necesita a su Van Helsing, a su némesis. Y Haining en este libro pues analiza todas las figuras de los cazadores de vampiros que ha habido a través del tiempo, desde, por supuesto, Bram Stoker, después pasando por Algernon Blackwood, hasta la propia Anne Rice. Y en el caso de Haining como autor, él incluye un cuento suyo, donde pues creo que la anécdota es más que elocuente. Entonces, sí, por favor, le da lectura, maestro. Ya se murió Haining. Muy mal. Digo, muy mal, no sabía, ya se murió Peter Haining. Yo pensaba que estaba vivo todavía. Bueno, eso pensaba también Baudelaire cuando se murió Poe, ¿verdad? Pensaba que la pasaba muy bien y que estaba muy contento. Yo pensaba que estaba muy bien Haining. Peter Haining, The Beefsteak Room, traducción de Vicente Quirarte. El viejo se apoyó pesadamente en su bastón al salir del Strand y tomar la calle Wellington. Ante él surgieron las columnas en la fachada del Teatro Lyceum, tan intrigante y misterioso para él. Por supuesto, había estado antes en Londres, pero entonces había tenido que atender asuntos urgentes y no tenía tiempo para distracciones frívolas como ir al teatro. Ahora era diferente y por fin podía satisfacer una curiosidad largo tiempo perseguida. Por un momento la figura encorvada se detuvo, se arregló el ala del sombrero de fieltro y se ajustó los lentes. Sus ojos cansados recorrieron de arriba a abajo los detalles del edificio, mientras una ligera sonrisa cruzaba su rostro anguloso. A su mente volvieron los antiguos recuerdos. Avanzó despacio, sin tomar en cuenta a la gente apurada en sus negocios vespertinos,
y llegó al vestíbulo del teatro. Una figura solitaria se hallaba en la taquilla. El viejo habló con una voz que era un poco más que un suspiro. Perdone, ¿podría comprar un boleto para la función de esta noche, por favor? Su inglés continuaba siendo tan titubeante como siempre. Luneta o galería, la respuesta proveniente de la taquilla era plana, sin interés. Galería, supongo. ¿A qué hora comienza la función? A las 8. Un boleto amarillo apareció debajo de la reja, el viejo sacó lentamente su cartera y pagó sin decir otra palabra. Si la vendedora de boletos hubiera sido más comunicativa, le hubiera preguntado qué opinaba sobre la producción, pero ese era el menos importante de los elementos de su visita al teatro. Estaba envejeciendo y viajar se hacía cada vez más difícil. El doctor Abraham Van Helsing había venido para visitar Londres por última vez, y particularmente el lugar donde Bram Stoker había oído por primera vez sobre los vampiros. Debió haberse quedado dormido porque casi no registró nada de la función. En realidad, los pensamientos de Van Helsing se hallaban muy lejos, mientras los ojos de su mente buscaban más allá de las paredes del teatro, con la esperanza de que sus investigaciones sobre el lugar donde se hallaba el salón Beef Stick fueran correctas. Ese famoso cuarto donde el gran Sir Henry Irving, en cenas posteriores a la función, había agasajado a sus invitados que formaban la elocuentemente llamada Sublime Sociedad de los Beef Sticks. Sin embargo, Van Helsing había aprendido desde tiempo atrás el valor de la paciencia y no le importaba permanecer en su asiento hasta que terminara la función. Cortésmente se unió al aplauso del resto del público y se levantó para dirigirse a las escaleras que se hallaban en la parte posterior del teatro. Cuando estaba a punto de dejar el auditorio, su paso se acercó por primera vez en el día y sus ojos brillaron con expectación. Afuera, en el pasillo, profusamente decorado con carteles en sus marcos, Van Helsing vio una puerta con el letrero exclusivo para el personal. Si sus cálculos eran correctos, detrás de ella había un pasillo que lo llevaría directamente al cuarto que buscaba. La habitación donde cierta noche de abril de 1890, Arminius Bamberi, un rumano de la Universidad de Budapest, experto en estudios folclóricos, había obsequiado a Irving y a Bram Stoker, entonces gerente del teatro, con historias de su natal Transilvania sobre los muertos en vida. A propósito, se fue quedando atrás hasta que salió el último de los espectadores. Entonces puso su mano en la perilla de la puerta y la hizo girar. Estaba sin llave. Rápidamente entró y en silencio cerró la puerta detrás suyo. Por un momento permaneció sin moverse para asegurarse de que nadie lo había visto o escuchado y también para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Sacó una pequeña linterna de la bolsa del saco y la encendió. El rayo de luz reveló un corredor tal y como Van Helsing había supuesto. Con resolución avanzó hacia adelante. A la vuelta se encontró con otra puerta. Estaba enmohecida y mostraba todas las señales de no haber sido abierta en años. Con la manga del saco, Van Helsing quitó una capa de polvo. Allí, sin lugar a dudas, pero casi imperceptibles, estaban las palabras: Salón Beef Stick, privado. El viejo se permitió un pequeño suspiro de placer. La manija de esta puerta también cedió ante su mano. Las bisagras rechinaron por falta de uso mientras se abrían lentamente. Adentro,
La oscuridad también era tangible. La luz de Van Helsing penetró en un cuarto que obviamente había estado ricamente decorado con con muebles ostentosos. Incluso las escasas mesas y sillas que quedaban ahogadas en polvo y cubiertas por telarañas mostraban sus señales de calidad. Una sonrisa iluminó el rostro del intruso. Ahora su mente trabajaba con rapidez mientras conjeturaba cómo debió de haber lucido el salón cuando lo llenaban luces y música, gente y conversaciones, mesas rebosantes de refinados alimentos y bebidas. No había avanzado sino unos pasos dentro del cuarto cuando un ruido en la oscuridad interrumpió sus pensamientos. Sonaba casi como si otra puerta se abriera, pero no exactamente, más como si se levantara una tapa. Pensó, intrigado de por qué había pensado eso. Van Helsing entrecerró los ojos en las tinieblas y aunque sintió que su pulso comenzaba a acelerarse, no tuvo miedo. Muchas cosas había enfrentado durante su larga y activa existencia. De repente, tuvo conciencia de una silueta que surgía de las sombras, la de un hombre alto, corpulento y con barba, un hombre vestido en impecable traje de noche. Van Helsing apenas notó los movimientos de la presencia, pero casi instantáneamente el hombre se había colocado frente a él. Bienvenido al Salón Beefsteak, Doctor Van Helsing. La voz parecía surgir de lo más profundo del hombre, como si las cuerdas vocales hubieran estado intactas durante años. Había además un dejo irlandés en su acento. Hace mucho tiempo que lo espero. Ahora el miedo reemplazó al pulso acelerado en el cuerpo de Van Helsing. Retrocedió con torpeza e involuntariamente levantó la mano con la cual sostenía la linterna. A través del halo de luz pudo ver que la barba era roja, mientras las enormes manos del hombre sostenían una estaca de madera y un martillo de acero, las herramientas de su profesión. Fueron las últimas cosas que el viejo cazador de vampiros vio mientras la antigua voz hablaba de nuevo. Mi nombre es Bram, gruñó. Bram Stoker. Muchas gracias, mi querido Guillermo Henry. No quise presentar antes a mi admirado y querido amigo, que tal vez ustedes conocen ya en el escenario, ya en Radio UNAM, en su programa Radio Etiopía y en muchísimas apariciones. Además de ser un excelente actor, es un maravilloso cuentacuentos, que a veces una cosa no va liada a la otra. Se necesita una habilidad especial. La última vez me tocó verlo en Saltillo, en un espectáculo llamado Una velada con Vincent Price, y al día siguiente contando cuentos para niños. En el primero, pues los niños se salieron llorando. También ha hecho maravillosas personificaciones como la de Hans Christian Andersen, y cuando fue su bicentenario natalicio. Y pues siempre hemos estado juntos en muchísimas aventuras, por eso lo convidé ahora y se lo agradezco muchísimo. Él nos va a acompañar, bueno, en el curso y sobre todo en la última sesión, donde pues nos hablará de sus experiencias, lo veremos en acción en algunas de las escenas, y pues los invitamos a que vayan a ver Renfield, el discípulo, el apóstol de Drácula, que está... ¿Qué días va a estar, maestro? En el auditorio Julián Carrillo, ¿no? Domingo a las 6 de la tarde. Esa es la buena noticia. La otra buena es que es gratis.
Entonces, pues vayan, porque sí, vale mucho la pena, es un espléndido monólogo que hace el maestro Henry, y hablaremos en su momento sobre este personaje tan importante en la obra. Quiero señalar algunas cosas sobre este texto. Como les decía, pues es un homenaje a uno de los personajes más notables de la novela, que es el doctor Van Helsing, esta oposición al vampiro, y ocupa un sitio especial en el libro del propio Henning, titulado, el libro se llama The Vampire Hunter's Book, Casebook, y incluye historias de Bram Stoker, de Anne Rice y de Robert Bloch. Si ustedes recuerdan, en el cine pues ha habido diversas personificaciones de Van Helsing, desde la versión de Todd Browning de 1931, que no veremos esa escena, pero es un hombre robusto, sanguíneo, con el pelo de corte militar, inclusive medio parecido a Jaime Torres Bodet, ¿verdad? En cambio, en el Drácula de Badham, que es de 1979, Van Helsing es personificado por un melancólico y educadísimo Sir Laurence Olivier. Es un personaje, a mí me encanta su papel que hace, pero sí no tiene para nada las características físicas que sí logró Coppola en el Drácula de 92, cuando elige a Anthony Hopkins. O sea, con el antecedente de tenerlo como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, pues era un actor que en la imaginación se nos quedaba para perfecto como el asesino del vampiro, ¿no? Y Hopkins personifica a un hombre de ciencia despiadado, sin escrúpulos, guasón, irreverente y muy convincente, ¿no? Que no aparece así en la novela, y eso sí desde mi punto de vista lo logra muy bien Coppola en su película. Y en El ansia de Tony Scott, pues el lugar de Van Helsing es ocupado por la joven, exitosa y atractiva doctora Sarah Roberts, que es Susan Sarandon, especialista en genética, quien de víctima pasará a convertirse en cabeza de una nueva dinastía vampírica, ¿no? Una de las mejores versiones de películas de vampiros desde mi punto de vista. Bueno, pues nos quedan 10 minutos, si gustan, para redondear esta sesión. Si tienen alguna pregunta o comentario, podemos utilizar este tiempo. Yo leí en algunos textos, mañana traería la fuente de la importancia que le dan a que Bram Stoker haya pertenecido a esta sociedad secreta de la Alba Dorada. Ahora que lo menciona usted, no sería tanta, pero no sé por qué estos investigadores sí se la habían dado. Bueno, era amigo, pero no era, bueno, lo que yo he leído es que no pertenecía, no era miembro aceptado, iniciado, ¿no? Tal vez iba a las reuniones. La que sí iba, que sí era integrante militante, era la esposa de Oscar Wilde, Constance, y Conan Doyle también. Pero bueno, puede ser, a mí me gusta pensar que sí formaba parte, pero sí era un hombre con muchos conocimientos ocultistas. Incluso se decía que en su biblioteca, dicen sus biógrafos, había muchísimas obras de egiptología, muchísimas. Y otra cuestión, ¿hay algo que retoma Stoker de Polidori? Bueno, sí, claro. Bueno, es que la primera obra importante de vampiros pues, es la de Polidori, que se publica con la creencia de que la escribió Byron y por eso tiene gran éxito, pero en realidad lo que hace Polidori es inspirarse en Byron para su personaje. Es un personaje sin escrúpulos. Byron decía que él había pasado por encima de todas las barreras, que él había cometido todos los pecados. O sea, se vanagloriaba de eso, ¿no? El incesto, el alcoholismo, toda la bestialización, todo. O sea, entonces, incluso a Polidori le decía Polidoli, ¿no? Hay varias películas muy interesantes sobre esta relación vampírica que hubo entre Byron y Polidori. Y lo que Polidori introduce en el universo de los vampiros, de la literatura vampírica, es que el vampiro es un ser peligrosamente cercano a la sociedad.
Porque antes el vampiro estaba allá, regresaba de ultratumba para molestar a los vivos, les chupaba la sangre y se iba. Pero aquí es un personaje que pervierte, es un personaje que interactúa con los humanos. Y eso lo va a tomar también, por supuesto, Stoker. Sí, por favor. Sí, doctor. Usted comentaba que en su época la novela no tuvo mucho éxito. ¿En qué momento ya empezó a desplegar, posiblemente con el cine? No sé, las imágenes ya acompañaban un poco la narrativa y hacía más espectacular Sí. el asunto, no sé. Sí, fue con el cine, efectivamente. Mire, es interesante que la primera traducción de la novela fue de 1901 y fue al islandés con el título Makt Myrkana, bueno, no sé cómo se pronuncia, que significa el poder de la oscuridad. Y le pidieron a Bram Stoker que hiciera pues un prólogo para explicar un poquito el contexto de la novela, y lo que él hizo fue relacionar su novela para darle mayor verosimilitud con los asesinatos de Whitechapel que había llevado a cabo Jack el Destripador. Entonces eso es interesante. Ahora, la novela, acuérdense que la película Nosferatu es de 1922, y entonces eso provoca un gran escándalo, y pues el escándalo a los humanos nos encanta, y otra vez la novela vuelve a estar en la atención del público, porque la viuda denuncia a los autores de Nosferatu porque no le pidieron permiso. Cambiaron los nombres, pero el argumento era el mismo, ¿no? Y ganó el juicio. Y la sentencia era destruir todas las películas que existieran, todas las copias, pero por fortuna, pues el vampiro es indestructible y se salvaron algunas copias, ¿no?, que son las que podemos disfrutar. Gracias a eso gozamos de esta obra maestra del cine expresionista. Y después ya en 27 viene esta obra de teatro de Dean y Balderston, que veremos alguna escena en la cuarta sesión, donde ya ellos sí, muy preocupados por no caer en el error anterior, le piden permiso a la viuda, y la viuda le dice sí, y ella interviene con dos elementos fundamentales. Ella lo viste de etiqueta y le dice, y va a escapar por aquí, por esta entrada oculta, por esta puerta. O sea, ella interviene en la producción también, y a ella le debemos este aspecto que después en el cine va a inmortalizar Bela Lugosi. Pues sí, más o menos es con el cine que comienza la popularización. Ahora, el cine, hay una circunstancia interesante. La novela se publica en 97, el cine aparece en 95, son contemporáneos, y el vampiro, para ejercer plenamente sus poderes, al igual que el cine, necesita de la complicidad de las tinieblas. Aunque tengamos el video, pero el cine sigue siendo el cine, necesitamos, para creer en la magia, que venga la oscuridad, ¿no? Y el cine, pues por supuesto hay grandes películas de vampiros, grandes versiones de Drácula, pero mucha gente no conoce la novela, conoce las películas, ¿no? No hay ninguna otra pregunta, por favor. Sí, doctor. Yo, para ser sincero, leí la novela hace mucho y no recuerdo en dónde está el meollo de la sensualidad de la novela. O sea, como la lectura que le damos hoy en día, me parece que está muy cargada por la cuestión cinematográfica de la sensualidad, pero en el momento en que sale la novela, ¿cómo es vista esta No, parte? yo creo que ni siquiera Bram Stoker es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Porque hay una cosa que sucedía con el universo victoriano. La gente estaba más preocupada que ocupada con el sexo, ¿no? Se preocupaba mucho, entonces preocupaba tanto que lo ocultaba o que le ponía tierrita por encima. Pero piensen tan solo en una escena. ¿Quién mata a Lucy? El vampiro no mata a Lucy. Quien mata a Lucy son los tres pretendientes que le clavan la estaca. Entonces, eso, y cómo se hace la transfusión, ¿quién le da su sangre? Esos tres hombres que al cuerpo de la mujer que ha sido inoculada por el vampiro. Y el vampiro la vuelve a chupar, y entonces está posesionándose de la mujer y de los tres hombres. Entonces, ahí hay una serie de contenidos, ese es uno entre muchos que analizaremos la siguiente sesión.
Sí, por supuesto que el cine va ya en los años 20, que es cuando en los años 30, donde la sensualidad va a emerger de manera mucho más evidente, donde ahí sí se va a llevar de manera más amplia. Y es muy interesante pensar en que la versión de Todd Browning de 1931, el vampiro habla, antes no hablaba porque el cine era mudo. Entonces el vampiro habla, y por la tarde se hacía, creo que eso sí lo saben, ¿verdad? En la mañana Todd Browning filmaba, y en la tarde el equipo latino se metía a filmar las escenas con Lupita Tovar, que Lupita Tovar vive todavía. Pues claro, la mordió el vampiro, entonces tiene 101 años de edad. Sí, incluso le hicieron un homenaje, ¿verdad, maestro Abraham? Allá en Mórbido, ¿no? Le acaban de hacer un homenaje. De hecho, la invitaron a que viniera, pero pues ella dijo que no. Pero es preciosa la entrevista que le hacen ya a una mujer mayor, bueno, de unos 80 años, preciosa mujer, y le hacen la entrevista donde habla de cómo filmaban la película, ¿no? Y dice que realmente a ella le daba miedo. Y es muy interesante la versión latina, porque ahí sí Lupita Tovar sale toda escotada y mucho más sensual que las otras que salen con la blusa corrida hasta la oreja. Pero sí va a haber en la sesión de mañana que vamos a encontrar varios de estos contenidos latentes, porque la novela hay momentos en los que es muy lacrimógena. Incluso yo le veo cojeras, con todo lo que amo la novela, le veo múltiples cojeras y múltiples páginas que hubieran podido ser eliminadas, pero era también el gusto de la época, ¿no? Este gusto sentimental que había que subrayarlo mucho, ¿no? Bueno, pues entonces les agradezco mucho su atención y mañana nos vemos. Si no han leído la novela, pues les deseo felices pesadillas, y si ya la leyeron, pues relean aquellos fragmentos que les parezcan. Muchas gracias. grandesmaestros.unam